te cuento que próximamente tendremos en nuestra ciudad a un actor y comediante colombiano bastante reconocido, muy excéntrico por sus monólogos teatrales y con un humor que a mí particularmente me fascina. Le damos la bienvenida y es un gusto saludar desde la U 107.7 a Primo Rojas, que nos acompaña hoy. Primo, bienvenido a la U, gracias por estar con nosotros en esta mañana. El gusto es completamente mío, de verdad muy contento. Cuéntame en qué te puedo ayudar. Primo, este jueves 9 de noviembre a las 8 de la noche, Bucaramanga está disponible para ti en el Teatro Santander para vivir una noche de cómo hablar con sus hijos sobre sexo. Hablemos un poco de esta obra que pues traes a Bucaramanga y que ya se hizo en Bogotá. Yo pienso que el tema de la sexualidad es uno de los temas más permanentes, porque en cierto sentido no es totalmente acumulativo como puede ser, por ejemplo, en la ciencia, que hay una acumulación que se percibe a lo largo de los siglos, ¿no? En cambio, la sexualidad es una experiencia extraordinariamente individual que resulta supremamente difícil convertir sencillamente en una materia de estudio como lo podría ser cualquier otra, más académica. Acá hay unos factores que son supremamente importantes y es el factor individual. Siempre pensé, y sigo pensando, que respecto al sexo y particularmente en Latinoamérica y en Colombia, todavía seguimos viviendo como en una especie de oscurantismo sin que nos demos mucho cuenta sobre qué es la naturaleza del sexo y cuál es su verdadera importancia en la vida de nosotros. Imagínate, entonces, para hacerlo yo partí de mi experiencia de ser un hombre viejo, que tengo más de 60 años, y pensé que la mejor materia sería cómo fue que yo descubrí el sexo. Es decir, en mi adolescencia, en los años 70 del siglo pasado, calcula. Claro. De manera tal que esa experiencia que fue en medio de la oscuridad total, porque yo descubrí que era un total medioevo, una época completamente oscura, nos tocó a los hombres solos, ¿no? Descubrirlo, además sin la complicidad de las niñas, porque en ese momento los mundos estaban completamente separados. Es decir, las niñas a un lado de una manera muy clara, con límites, líneas divisorias perfectamente visibles, y los hombres al otro lado. La comunicación con los padres era prácticamente nula. No. En los colegios, menos. Y los primeros intentos, era una cosa completamente, digamos, disparatada. Porque imagínate que llegaban, digamos, al salón, las personas que iban a dictar la clase, y empezaban a describir, en el caso de las mujeres, las trompas de falopio, esto es el útero, estas son los de qué, glándulas mamarias, qué sé yo. Eran clases de anatomía, y eso el sexo no tiene absolutamente nada que ver con mucho menos anatomía interna, ¿me entiendes? Claro. El sexo es básicamente un problema de placer. ¿Me comprendes? Esa es, desde el punto de vista, digamos, como lo entendemos y como lo entiende la mayor parte de las personas. Cuando hablamos de sexo, generalmente la primera asociación es con el placer, y uno de los placeres más intensos que podemos experimentar los seres humanos y que despierta una curiosidad enorme siempre, pero a la par una gran malicia, oscuridad, en fin. Ese fue el principio. Dije, voy a partir de mi propia ignorancia, la que experimenté en esa época. Pues preguntas como, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama este agujero? ¿Por dónde debo vestirme? ¿Qué tengo entre las piernas? Todo eso estará ahí, ¿no, primo? Pero por supuesto. Es la excusa perfecta para ir por esos comportamientos a veces inexplicables y eróticos de la juventud, primo, que definitivamente, pues a todos, hoy que incluso la sexualidad es muy abierta, incluso siguen existiendo tabúes en torno a eso, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, a mí me parece que hoy en día hay una mayor, pero muy abundante actividad sexual, sobre todo entre los muy jóvenes, ¿me entiendes? Una gran actividad sexual, pero sigue siendo el sexo, es decir, sigue siendo una materia como un tanto oscura. Claro. Porque, es decir, nos despojamos de las prendas, de ciertas timideces, y pasamos muy rápido a la cama, lo que no pasaba con nosotros, lo cual me parece un avance enorme, y hay mucha más protección. Obvio, mi amor. A los de los 70 nos tocaban en zaguán, ¿sí me entiendes? En el zaguán y de noche. Donde nadie viera. Entonces son dos mundos completamente diferentes. Sí creo que hoy en día hay una sexualidad muchísimo más abierta, como exactamente como tú lo que la acabas de decir. Pero hay también a la par una gran como ignorancia sobre qué es finalmente el sexo. ¿Es solamente placer?
hay todavía bastante oscuridad alrededor, sobre todo para los que vivimos la época más oscura, y lo que yo te digo, hay como una mayor funcionalidad, pero no hay como una claridad sobre qué diablos es el sexo, si hay límites o no hay límites, claro, o es una materia completamente libre, si es peligroso o no es peligroso, bueno, en fin. Para mí lo fundamental del sexo es por qué diablos es tan placentero y qué límites podría tener el placer y cómo hizo eso. Es decir, claro, si el placer lo justifica todo. Y además, exacto, al ser tan placentero, ¿por qué en torno a un acto natural, como tú lo mencionabas desde el principio, pues se convierte como en algo tan terrible para la humanidad de por sí, en cualquier rincón del planeta? Pero yo creo que en Colombia, los conservadores de la época que tú hablas, de los años 70, de los 80, aunque los 80 ya menos, más bien de los 70, y todavía se sigue viviendo. Primo, para las personas que quizá están antojados de ir a ver la obra, que se mueren por ir a verte, pero que nunca te han visto en el escenario, ¿podremos recrear así como para imaginarnos un poco cómo es ver a Primo Rojas en escena? Tenemos preparados varios actos sexuales con algunos amigos de Bucaramanga. No me imagino eso. No, nada. Mira, fíjate que en el fondo es una cuestión bastante zanahoria, ¿me entiendes? A pesar de que hablo de la pornografía, de qué sé yo, de ciertas cosas, pero fíjate que uno de las dificultades que yo tuve más notorias cuando enfrenté cómo abordar el tema, cómo subirlo al escenario, era no convertir el trabajo en eso que se conoce vulgarmente como la comedia picante, ¿sí? Ajá, me entiendes? Claro. Que viejitos pero sabrosos, todas esas donadas, no. Es humor inteligente. No era una cuestión estrictamente genital, no. Ese era el gran riesgo. Fíjate que cuando se habla del sexo, se corre ese riesgo, ¿no? Y que se convierte en una cuestión simplemente de lo que se dice de puro morbo, ¿no? Ajá. Morbo. A pesar de que yo cuento con eso, porque es que la oscuridad todavía sigue rondando. Y la tradición, increíblemente, nosotros teníamos una tradición religiosa bastante fuerte, ¿me comprendes? Claro. En mi época era la Iglesia Católica, pero aún hoy en día, a pesar de la proliferación de distintas sectas y credos religiosos, el sexo sigue, desde el punto de vista religioso, sigue siendo un tema más bien tabú, que no se aborda con la absoluta libertad que debe hacerse. En eso el humor es muy importante, porque se convierte en un instrumento pedagógico excepcional. Tú sabes que, por ejemplo, respecto al conocimiento de uno mismo, lo más importante es poder burlarse de uno mismo, de sus defectos y todo, porque elimina miedos. Básicamente es eliminar miedos para abordar algo, y esa tranquilidad que nos produce el humor puede ser muy importante para abordar cualquier tema. Eso me parece a mí el factor más importante para subir el tema del sexo. Estoy completamente seguro que las personas que vayan a verlo, salvo que sean ultraconservadoras, me mandan a la Inquisición y que me las corten y me torturen, y que me masculen. Pero es que para ir a una obra de Primo Rojas hay que deshacerse un poquito de ese lado conservador. Siempre lo he pensado, yo he visto algunas obras, Will y Primo, y yo considero que el humor de Primo Rojas nos lleva precisamente a eso, a quitarnos como esos parámetros tan rígidos que la sociedad nos ha impuesto. Pero Primo, sí, hay que quitarse definitivamente ese lado conservador. Invitemos entonces a los oyentes de la U y a estos ansiosos oyentes de Bucaramanga, Primo, a la obra que se presenta este 9 de noviembre en el Teatro Santander. Además, un escenario bellísimo, no sé si lo conoces, pero vas a quedar descrestado. No, fíjate que estoy muerto de la curiosidad porque me han dicho todas las personas que se trata de un escenario verdaderamente excepcional, porque si no estoy mal, tú me corriges, por favor. Creo que ha sido como recientemente como sometido a todo un proceso de restauración y qué sé yo, precioso. Es un escenario antiquísimo, se remodeló gracias a la unión de varias entidades y universidades de la ciudad, pero ahí mismo hace mucho tiempo funcionaban otros teatros pues dedicados al teatro y al cine, ¿no? En ese tiempo los cinemas fueron bastante importantes en Bucaramanga, y esa región del centro de Bucaramanga también tiene un despliegue de sonido, de luces en el escenario mismo, los telones. Mejor dicho, no te cuento más, y este 9 de noviembre tú nos vas a decir sí o no cumplió con mis expectativas el Teatro Santander. Claro, su merced me acompaña a prender las luces. Pero por favor. Allá estaremos. Primo, mil gracias, y reitero que por favor nos extiendas una invitación a los oyentes de la U para tu obra.
Para mí sería un verdadero privilegio, además que siempre he tenido la fortuna en Bucaramanga de contar con la generosidad de un público extraordinariamente amable, de verdad, muy, muy generoso. Espero, haré todo lo posible para que sea lo más amable y divertido posible. Digo, repitiendo, es que cuando hablo de sexo me pongo nervioso. Yo creo que todos nos ponemos nerviosos. No, se merece, no, uy, Dios mío. Entonces, yo pienso que va a ser una noche que de verdad nos divierta y es verdaderamente lo único importante. Que pasemos un momento muy, muy divertido en la tónica más imaginativa, más libre posible. Sería un verdadero privilegio, de manera tal que nos vemos allá pasado mañana. Claro que sí, es esta semana, allá nos vemos, primo, un abrazo gigante y te esperamos en el Teatro Santander y por supuesto en Bucaramanga. El equipo de la U, muchísimas gracias por invitarme a esta ventana que es extraordinariamente importante. Siempre la radio universitaria va a ser importantísima, de manera tal que es un privilegio. O sea, y está la invitación para que ustedes no se pierdan este evento que estará en el Teatro Santander. Primo Rojas, hablando de esta obra de Anita. ¿Tú has visto una obra de Primo Rojas? No. Mira, o sea... Me matriculo para este jueves. Sí, acudir a una obra de Primo es como acudir espectador. Acudir a un escenario de humor intelectual, Will, que uno, lo que decía ahora, necesita deshacerse de un poco de esos prejuicios. Y Primo, yo creo que tiene todo el bagaje, pues imagínate, lleva un montón de años haciendo obras y haciendo teatro. También es director de teatro.